Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Con esta hermosa con esta hermosa antífona te damos la más cordial bienvenida hoy martes 30 de marzo del año 2021. Señores, damos inicio a un día más, martes santo. Tercer día, si tomamos en cuenta desde el domingo de Ramos, el inicio de la Semana Santa. Hoy vamos en el tercer día. Ayer hicimos el rosario tempranito, nos salió un poquito medio pues difícil porque pues la hora y bueno, y lo hicimos en vivo, ¿no? Entonces disculpa los errores, los que lo vieron, los que no, pues está bien. Esperamos en que hayas pasado una linda y agradable noche. Esperamos y estés muy bien, que hayas despertado con ánimo, con ímpetu, porque vamos a seguir continuando con la análisis, con la reflexión del Evangelio, de los santos misterios. El día de hoy tenemos algo muy interesante, algo muy bonito, pero también a la vez es algo que nos duele un poquito, ¿no? Pero bueno, así son las cosas y vamos a analizar. Yo lo puedo tomar así como que es la primera parte de la cena del Señor. Mañana tendremos otra y el jueves otra. Y eso es muy bueno, tenerlo así para irlo viendo en partes, porque es tan grande este misterio de la redención que no lo podemos analizar de un día para otro o en una sola lectura, pues es imposible, ¿no? Hay muchos elementos que se nos escapan. Bien, con ánimo, con fuerza, con todo el corazón, vamos a dar inicio a este programa invocando al Espíritu Santo, diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos también la intercesión, como siempre, de los santos doctores de la Iglesia, especialmente de Santo Tomás de Aquino, de San Agustín de Hipona, de San Atanasio, de San Benito Abad, de San Cipriano, de San Agustín, de San Ignacio de Loyola. En fin, hay muchos santos. No creas que me trabo, sino que pues son tantos que no sé cómo nombrarlos, ¿verdad? Y no alcanzo a nombrar a todos, pero todos saben que los estimamos y que intercedemos, que pedimos su intercesión para aquellos que están más cerca de Dios. Hablen para que nosotros tengamos una gracia y hablemos la verdad y hablemos cosas que edifiquen. También pedimos al Señor por las personas que van a ver estos videos, los que ya tienen viéndolos un día o dos, al igual que los que los van a ver los ven por primera vez, ¿no? Vamos a rezar un Padre Nuestro por todos nosotros, porque de veras lo necesitamos en estos tiempos tan difíciles, pero a la vez tan bonitos, ¿no? Vamos a rezar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, vamos con el intro y a dar inicio a la lectura del Evangelio, porque trae muchas cosas interesantes. Te invito a que te quedes hasta el final del video, ya que me acompañes, ya que será de provecho para tu alma. ¡Vámonos! La cita está aquí abajo, como siempre. Vamos a la lectura del Evangelio y analizaremos la reflexión para el día
de hoy. La antífona dice lo siguiente: uno de ustedes me entregará. Luego tiene un punto y dice: no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Libro según San Juan, capítulo 13, versículo 21 al 33, 36 al 38. Dice lo siguiente: en aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para las fiestas o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes. Ahora, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Este evangelio tiene de veras cosas muy bonitas, porque, bueno, pues nos habla de inicio de en sí decirlo, pues del misterio de la redención. Pero esto es a manera personal, me da una cierta nostalgia, la verdad, una cierta tristeza, porque es durísimo el sufrimiento que experimentó Jesús físicamente. Yo pienso que ningún ser humano lo hubiera aguantado así con la paciencia que él tuvo. Porque si hablamos de sufrimiento físico, pues lo vas a aguantar a fuerzas hasta donde puedas, porque te están obligando. Pero renegarías,
y blasfemarías. Y la verdad sí está muy complicado el caso. Jesús lo aguantó con paciencia. Pero es más duro el asunto psicológico, espiritual que tuvo que enfrentar Jesús. Porque si bien fue humano como nosotros, no tenía culpa cual ninguna. Es un dogma de fe afirmar que Jesús fue semejante al hombre en todo, menos en el pecado. Ojo, menos en el pecado. Para ello tenía que tener una madre que no fuera pecadora. En este caso, también María fue semejante a las damitas en todo, menos en el pecado. Pero aún así, fíjate, es más duro esto, porque pues, uno dice, es por mis pecados lo que estoy pagando. Pero, pues, ¿él qué pecado cometió? A ver, ¿cómo justificar esa carga? Pues bueno, esa carga solo se justifica por el amor que Dios le tiene a sus hijos. Dios. Y hablamos de Dios porque Jesucristo es Dios. El que vino a rescatarnos no fue un héroe, no fue un superhombre como lo sacan ahorita los super inteligentes doctos. No, fue Dios mismo que tomó la humanidad para, desde nuestra humanidad, redimir a la propia humanidad. No se le podía dar pelea a los demonios en espíritu porque pues los demonios no tienen nada que hacer contra Jesús. Por eso salían huyendo y se quedaban desconcertados. El demonio tuvo muchos desconciertos porque decía, caray, ¿y este por qué nos saca así con ese poderío? ¿Quién es? ¿Es el santo de Dios? ¿Era un profeta? Acuérdate que también Moisés, por ejemplo, tuvo la lucha contra los demonios cuando fue a pedirle al faraón que librara a su pueblo. En cuanto las serpientes allí se vieron, pues no tuvo una lucha. Elías también, Ezequiel también. Varios profetas estuvieron luchando contra el demonio, pero no de una forma directa. El que luchó de una forma directa fue Jesús Nazareno, porque todo el honor estaba preparado para él. Entonces, los demonios decían, ¿qué pasa? ¿Por qué? Este tiene tanto poder, me corre. ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene él? Y estaban desconcertados y decían, bueno, pues si es el santo de Dios, lo vamos a hacer pedazos. Pero nunca pensaron que era Dios mismo el que se encarnaba ahí. Hasta después de la pasión, hasta su resurrección. Cuando Cristo venció a la muerte, entonces ellos también fueron vencidos y aplastados de una y definitivamente. Entonces esta batalla fue fuerte y aquí es donde marca el banderazo de salida. Pero lo triste es que él no tenía nada que ver. O sea, tú te pones a ver, bueno, cuando tú ves cuando tú ves el beneficio de las cosas, dices, bueno, pues ya me tocaba. Es como cuando vas por el camino en un cerro o en qué sé yo y te encuentras un tesoro. Y te pones contento porque dices, bueno, pues la suerte, ya me tocaba, pues ya. Y así nos pasó con Jesucristo, ¿no? Nosotros, afortunadamente, yo creo que los que ven este evangelio y tu servidor, eh, fuimos bautizados en la religión católica y tuvimos la fortuna de crecer en la religión. Y ese es un tesoro de nosotros y podemos decir, bueno, pues ya pasó, ¿no? Qué bien. Afortunados somos. No nomás somos hijos, criaturas de Dios, no somos herederos al reino de los cielos. Y nuestras fuerzas y nuestro amor así lo quieren. Tenemos la herencia por herencia y lo que se hereda no se hurta. Entonces somos hijos legítimos de Dios en el bautismo, rescatados por Jesús Nazareno. Pero después de ver eso y alegrarnos, yo me pongo a pensar mucho y digo, eso duele. Eso duele porque
Él es el hombre más santo. Bueno, el santo por excelencia, no el más, el santo. Y es el que menos tenía que pagar. Podíamos pagar todos, cada quien sus culpas. Pero él es el que menos tenía que recibir un golpe del viento. Porque es el que menos lo merecía. Y vamos a la justicia. Y vamos a la justicia. Y si no respondemos a ese amor que Dios nos tiene y fue manifestado ahí, somos unos malditos. Merecemos la condenación eterna por malditos. Porque ni los perros muerden la mano que les da de comer. Y nosotros mordemos. No nomás la mano. Mordemos a Dios completo. Por ese sentido, es justo el Mesías en condenarnos. Porque somos unos malditos. Que no volteamos a ver a Dios. Que no estamos contentos. Espérame. Permíteme un poquito. Okay. Somos unos malditos porque no correspondemos al amor tan grande, al sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros. Por esa parte somos unos malditos. Pues vamos pues a analizar un poquito este evangelio. Tenemos en la escena cuando dice que Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, estaba cenando. Por así decirlo, el inicio de la última cena. El inicio de la última cena específicamente. Dice el evangelio que él se conmovió profundamente. Se entristeció también. Se puso pues triste porque pues, era un ser humano. Y aparte él sabía todo lo que había dado por nosotros. Y muchos no le hicimos caso. Ni en ese tiempo, ni después de Cristo, ni en estos tiempos, y tenlo por seguro que ni en el tiempo futuro le van a hacer caso. Él vino a morir por todos. Porque el pleito no es contra musulmanes, contra hindúos, contra budistas. No, ese no es el pleito. El pleito es contra el demonio. Y el beneficio que él hizo con su muerte es para todos. Depende si tú lo quieres tomar o no. Esto es universal. Esto no tiene tiempo. O sea, no tiene vencimiento, caducidad. No, es para todos. La única caducidad que tiene es cuando tú mueres. Pero de ahí para adelante... Sin embargo, son muchos los que van a despreciar los beneficios que Jesús nos trajo en la cruz. Esa herencia de ser hijo de Dios. Ese pasaporte al cielo, muchos lo van a despreciar. Por eso Él se conmueve profundamente. Tanto que exclamó esto que dice. La advertencia fuerte. Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Jesucristo es Dios. Él sabía cómo iban a pasar las cosas y de qué manera. Por eso Él dijo al pie de la letra, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Eso lo dijo y lo entendemos, pero ¿qué podemos entender en esos días? Y esa es una pregunta importantísima que la tenemos que analizar, pero vale la pena en este tiempo. Jesús hablaba tan detallado de su muerte que podemos pensar y creer que Él sabía exactamente punto por punto qué le iba a pasar. Entonces nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Él también sabe lo que nos va a pasar a nosotros? Claro que sabe. Él es el dueño de todo.
el dueño de todo. Entonces, esto nos lleva a reflexionar y pensar. A veces yo quiero tomar mi vida con mis propias manos. Como dicen los masones, es una frase masónica. El hombre es el arquitecto de su propio destino. No es verdad. No es verdad. Porque la vida no está en manos tuyas. La vida está en manos de Jesús. Él es el dueño de tu vida. Él es el dueño de todo. Por una parte, te deja libre, de acuerdo. Pero a final de cuentas, el que decide ciertas cosas de tu vida como cual creador es y por derecho le pertenece, es Él. Es Él. Y esto marca un gran crimen que estamos cometiendo como sociedad en estos tiempos. ¿De qué crimen me hablas o de qué crimen me refiero? Al crimen comunista y socialista que quieren imponer en la tierra. El hombre por el hombre, el humanismo. El hombre es el centro del universo. Para no meterme en censuras y en vainas de esas, es a lo que me refiero. Basta con ver a las personas que andan haciendo las marchas desnudas. Basta con ver las ideas políticas. Te vas a dar cuenta que estos señores están jugando la trampa del demonio, porque están pensando que el hombre es el que corrige y el que elige y el que pone y dispone, y no es así. Jesús lo sabía todo. Y aún así, por eso se lo dijo a sus discípulos, con tanta precisión. Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Dice que los discípulos se miraron perplejos, sí, asustados, o con cara de ¿what? Unos a otros, porque pues no sabían de quién hablaba. Pues imagínate, un traidor. Un traidor. Con este maestro tan importante, tan sabio, tan imponente, tan prodigioso, decir tenemos un traidor en casa es algo insólito, algo inaudito. Es decir, ¿cómo es posible si él hacía milagros, multiplicaba los panes, mostró su poderío, su majestad, su bondad, y decir tenemos a un traidor en casa? Es aberrante. Por eso los discípulos se quedaron perplejos. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, era Juan. Se hallaba reclinado a su derecha. Pedro, que era el más aventado, aún así, defectos, le hizo una seña y le preguntó que de quién decía, que a quién le hablaba. Entonces, Juan, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó muy suavemente, muy sutil, ¿quién es? Le preguntó a Jesús en secreto casi, ¿quién es? Y aquí el Evangelio nos demuestra algo importante. Para tú tener una relación con Jesús, que Jesús te responda, necesitas a fuerzas ser como el discípulo amado. El discípulo amado estaba reclinado con Jesús a su derecha. Él estaba con él. Lo quería mucho. Él estaba con un amor intenso con Jesucristo. Tanto que ni en la cruz lo dejó. Él estuvo con él hasta el final de su vida, Juan. Y solamente así se puede tener un grado de intimidad con Jesús. Que no es porque los demás no hayan podido. Lo que pasa es que no quisieron. Mira, el amor de Dios es perfecto. El amor tuyo, el amor mío es imperfecto. Convenenciero, a veces pecador, a veces mentiroso, a veces hipócrita. Pero el amor de Jesús Nazareno es perfecto y es para todos. Depende de ti qué grado lo llegas a cultivar y hasta dónde llegas. En este caso, Juan era especial porque Juan quiso entregar todo.
Y por eso tenía esa intimidad y era capaz de poderle preguntar a Jesús de qué se trata y recibir las respuestas de Jesús. ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿Cuánta falta nos hace a nosotros tener ese amor hacia Jesucristo? Ahorita nos preocupamos por el Face, por el Instagram, por TikTok y por otras cuestiones ahí de las redes sociales que están de moda y haciendo el ridículo y bailando en calzones y eso. La verdad, pues a todos, bueno, a mucha gente le llama la atención y no digo que no, o sea, caemos en esas trampas. Cuando el amor verdadero está acá, yo no sé, yo cuando veo a la gente me impresiono. Y yo digo, Señor, ¿esto es lo que tú tienes destinado? ¿O será que esta gente ya no va a entender? Y yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué es tan complicado entender este lenguaje? ¿Por qué nos aburre el Evangelio? ¿Por qué nos aburre meditar sobre Jesús Nazareno? ¿Por qué nos aburre asistir a misa, besarnos, jugar, instruir nuestra alma? ¿Por qué nos aburre? Pero cada día vemos a más gente que le aburre. Y si decimos, somos católicos apostólicos romanos, sí, pues, de nombre. Pero no conocemos nada del Maestro. Se nos hace un cuento, una metáfora, una palabra como la historia de un país, que cuentas tú la historia y le hacemos más caso a las revoluciones, a los movimientos políticos, que a los movimientos espirituales. Vemos, por ejemplo, en mi país, México, la gente que habla la sarta de estupideces de la política, en sus seguidores tienen miles y miles y miles de seguidores que ven las babosadas que hablan. La gente que habla de cosas espirituales no tiene seguidores como ellos. Y eso nomás es en la política. ¿Por qué? Pues porque la gente está interesada en estas cuestiones. Les dan a tole con el dedo. Y la gente bien metida en eso. Sin saber, es que no se van a llevar nada. Y que esos solamente son unos bandidos que vienen a apoderarse de sus recursos. Y ahí hacen el sainete. Pues unos son villanos, unos son buenos, unos son malos. Y así van, cambiándose el turno. Ahora soy bueno, mañana soy villano. Ahora quedo bien, mañana quedo mal. Y así son. Una cueva de bandidos están dando circo y pan al pueblo para elevarlo. Mientras las cosas espirituales, al contrario, vemos gente indiferente. Y no nomás indiferente. Gente que se voltea con odio como perros rabiosos atacando a la iglesia. ¿Cuál amor a Cristo? No hay nada. Por lo tanto, no vamos a tener esas respuestas de Dios. No vendrá Dios a salvarnos si no somos o no seguimos el ejemplo del discípulo amado. Qué bonito es la persona que se reclina en el pecho de Jesús y cuando muere dice, estoy confiando en Dios. Yo todo el tiempo estuve con Jesús Nazareno. Él vendrá por mí. Él me llevará con él. Él estará conmigo en el juicio atento, porque yo estuve con él toda mi vida. Y le entregué mis emociones, mis penas, mis penitencias, mis alegrías. Él formó parte de mi vida. Pues ese es el discípulo amado y a lo que nos invita en el Evangelio el día de hoy. Entonces, Jesús le contestó, ¿no? Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Y luego dice que mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón, el Iscariote. Aquí hay algo importante que hay que tomar en cuenta. Dice, y tras el bocado entró en él Satanás.
Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Dice que los demás se confundieron porque pues como Judas tenía a su cargo la bolsa, pensaron que Jesús le había mandado o comprar cosas para la fiesta o dar algo a los pobres. Así es lo que dice. Judas, después de tomar el bocado, salió. Inmediatamente era de noche. Aquí nos vamos a parar. El punto clave de este párrafo es esta palabra: y tras el bocado entró en él Satanás. Toda acción que vaya contra el pueblo de Dios, toda acción que vaya contra los católicos en cuanto a la iglesia, viene de Satanás. Aquí no estamos hablando de que es porque la iglesia es aburrida, tiene falsos métodos de enseñanza, de que porque no modifica los cánones, de que porque no modifica el catecismo católico, de que porque es una iglesia antigua. No. Todos los ataques que vayan contra la iglesia vienen de Satanás. Si tomamos en cuenta que Jesús es el primer sacerdote de la iglesia católica, el que puso el sacerdocio de la iglesia católica, y es el sumo sacerdote por excelencia, es el que se donó, es el cordero, el que él mismo se ofreció. Y los ataques de Judas fueron hacia él. Y dice que entró en él Satanás. Por lo tanto, Satanás lo impulsó a llevar a cabo esa traición. Entonces nos preguntamos, ¿quién impulsa a llevar los ataques contra la iglesia tan feroces? Desde ataques claros como los musulmanes, los terroristas, el gobierno, los mismos católicos, los protestantes, hasta los ataques infiltrados, que son más sutiles. Dicen, bueno, pues si yo le tiro pedradas a la iglesia desde fuera, pues la iglesia es un escudo fuerte, no voy a hacer mucho. Pero si yo meto lacras a la iglesia y hago que se infiltren y desde dentro la destruyen, pues sí voy a hacer más ruido. Hay que verlo como un castillo fuerte, fortificado. Bueno, pues si desde afuera le avientan cosas, pues los de adentro la repelen y las rechazan. Pero si se infiltran y los de adentro empiezan a dividir, a destruir, a desfalcar, a debilitar, a despedazar, ¿qué crees que va a pasar? Van a querer doblar la iglesia. Esos son los ataques que estamos viviendo en estos tiempos. Y a los que nos hace referencia el Evangelio, que entró en él Satanás. Y Satanás es el que se encarga de todos estos ataques, así como se encargó Judas. Por eso cuando yo a veces hablo, digo, tenemos muchos obispos Judas, cardenales Judas. Y se justifica porque pues, Judas es del círculo más cercano a Jesús. Era uno de los 12. Es de los más cercanos y lo vendió. Pero lo vendió porque en él entró Satanás. En él entró Satanás. ¿Cuáles eran las virtudes de Judas? Era envidioso, era bandido, le gustaba el dinero. Esas virtudes pueden afectar a cualquier católico en su vida espiritual, desde el laico hasta el obispo, al cardenal. Todo el que le gusten los placeres de este mundo, la magnigloria, el dinero, el poder, el lujo, el glamour, corre un grave peligro y puede traicionar a su maestro, y lo están traicionando. Vemos a muchos obispos traidores, literalmente traidores. Y si esos obispos
hacen eso en público, ¿qué no harán en oculto? ¿Sabrá Dios la sarta de pecados y sacrilegios que traigan arrastrando esos respetadísimos y excelentísimos obispos? ¿Por qué? Pues porque son traidores, son hijos de Judas. Lo tenemos todavía en estos tiempos. Pero todo lo que viene de ellos es de Satanás. Que te quede bien, bien clarito. Entonces sale. Una vez que Judas se fue, Jesús se dirigió a los discípulos diciendo algo importante. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. Y ha sido el Hijo de... A ver, espérame. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. A ver, estas expresiones magistrales de Jesús que nos quieren decir. Ahora ha sido glorificado. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. No hay más que preguntarte ni más que saber aquí. No podemos separar a Jesús ni de María ni de su Padre. Y no podemos entender la salvación ni sin María, ni sin Jesús, ni sin Dios. Cualquier doctrina que quieran imponernos o implantarnos donde se elimine a estos tres o a uno de ellos es incompleta o no sirve. Tú puedes decir, estás loco, no, sí lo están haciendo. Cuando vemos de parte de los prelados de la iglesia ataques directos a María, donde dicen que María no colaboró con la redención, que no tiene nada que ver, ella nada más es como un objeto del que se sirvió Dios para nacer y ya, una incubadora, pues no. María es corredentora por excelencia, aunque nos guste o no les guste a quien no le guste. Sin ella no se puede entender la salvación, porque una parte de ella es Jesús. Igual, sin Jesús tampoco podemos entender la salvación. ¿Qué fraternidad universal ni qué nada? Si la fraternidad universal no tiene como centro a Cristo, es basura, no sirve de nada. No va a mejorar, no va a ayudar al hombre en nada. Eso que nos quede bien claro. Y la están promoviendo. Una fraternidad donde se dialogue con los judíos. Los judíos no quieren a Jesús, por Dios. Los budistas menos. Los musulmanes menos. Se está promoviendo y se está buscando quitar a Jesús también del proceso de salvación de la fe de los seres humanos. Igual, también quieren quitar al Padre de Jesús. Y andan poniendo a Dios. Pero ¿a qué Dios? Tal vez ha de ser Baal o un Dios o Lucifer. Porque no hay otro Dios fuera de Yahvé. Todo lo demás es cosa del diablo. Y fíjate aquí lo que dice, esas palabras. Ha sido Dios glorificado en él. También Dios lo va a glorificar en sí mismo. Y pronto lo va a glorificar. No puedes separar a Jesús de su Padre del proceso de salvación. No lo puedes separar. O es en Cristo que glorificas al Padre y el Padre te glorifica en Cristo, o no hay nada. Por último tenemos esta expresión de ternura del Maestro que dice, hijitos, sus apóstoles. Es una expresión llena de ternura, de emoción. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán. Pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús les respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora?
yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con que darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Esa ida de Jesús es la resurrección que va a hacer Él entre los muertos, pero Él va a subir al cielo. Y les dice, a donde yo voy ustedes ahora no pueden ir. Me buscarán, pero no me van a encontrar. Se lo dice a su círculo más cercano, con el que convivió 3 años y con los que estuvo compartiendo muchas experiencias. Entonces ellos, por eso Pedro le dijo, ¿cómo que a dónde vas? ¿No te podemos seguir? No, yo voy a dar mi vida por ti. Jesús le dice esa terrible sentencia. Tú me vas a negar antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Primero que nada, vamos a reflexionar un punto aquí importante para nosotros. El maestro, en ese momento a ellos, como ellos lo conocían, se fue. Se fue. Pero lo tenemos en la Eucaristía. No lo vamos a encontrar como ellos lo miraron. Qué privilegiados fueron los apóstoles. Tenían una misión especial. Pero lo tenemos en la Eucaristía al Mesías. Y aquí es donde recalca y recae todos los crímenes que se cometen en la Eucaristía. Somos una bola de hipócritas. Tratamos la Eucaristía como si de cualquier galleta se tratara. Hemos protestantizado las misas al más no poder. Ya falta que al lado nomás también traigamos un tenedor para picar la hostia y comérnosla. No. O sea, estamos en ese caso feo. Porque tenemos al mismo Cristo que ellos tenían en ese momento. Ellos lo tenían allí, en persona. Pero ahora también nosotros lo tenemos más pleno, más vivo que como estaba allí. Ahí nada más estaba en Jerusalén. Y acá está en todo el mundo donde se celebre la misa. Por eso cualquier ataque que se dirija hacia la misa tenemos que parar bien la oreja y refutarlo y hacernos escuchar. Porque si le quitan al católico las misas, pierde el sentido la iglesia. Y aquí el punto es, ¿quitarán las misas? No directamente, pero indirectamente sí. Porque están acabando con la participación de los fieles. Porque están alejando, corriendo a los fieles del templo de Dios. De una forma o de otra. Los obispos, la mayoría, y bueno, el que le quede el saco, muchos están colaborando para alejar a los fieles de los templos. Están corriendo literalmente a los fieles del templo. ¿Cómo nos corren? Tú vas a decir, estás loco, ¿cómo nos corren? Con el simple hecho de decir no hay misa. No se puede. Por esto, no se puede. El pretexto les funciona muy bien a los hijos del diablo. ¿Qué pasó en la Basílica de San Pedro? No se puede celebrar la misa individual en los altares, ni se puede celebrar la misa en latín, porque, pues es que queremos la concelebración y solamente en italiano. Y el que quiera celebrar la misa en latín, váyase allá, a las catacumbas, allá a la cueva, abajo, y pida permiso, y a ver si se le autoriza. Y entonces cuando el pobre padre va a pedir permiso para celebrar la misa en latín, se empieza a poner una serie de trabas, que ahorita no hay permisos, que no ha venido, que falló la tinta, que no se puede imprimir, que está muy ocupado, que trabas. Tenía que llegar este tiempo de la apostasía, de las herejías en el Vaticano, y ya llegaron. Ya ha llegado. Ahorita es un problema ir a misa. Hay en un país, nomás Finlandia, no me acuerdo bien si fue Finlandia, no, discúlpame, no me acuerdo bien. Pero en ese país se trata como a criminales a los que van a misa, y los sacerdotes que celebran misa se les trata como delito. En mi pueblo, lo que yo alcanzo a percibir
Los padrecitos no te quieren dar la comunión en la boca porque, ¿cómo te van a dar la comunión en la boca? Si ellos pobrecitos se enferman o se hace una bomba de contagio en la misa, un foco rojo, es una contagiadera fuerte. Pero vemos las cantinas, vemos los antros, los centros de diversión a reventar y allí no hay contagios, cual nada. Entonces, se blasfema, se hace un sacrilegio con la Eucaristía y les vale un soberano pepino. Entonces, trabas para ir a misa, para acabar con esto. Y eso fue lo que dijo Jesús. Ustedes me buscarán. A donde yo voy ustedes no pueden ir. Pero con nosotros sí se quedó. Somos nosotros los que no podemos recibir. Por último, también tenemos ese diálogo que tiene con Pedro, donde Pedro dice, yo daría mi vida por ti. Sí la da. O sea, sí la da. No hay que decirlo que no, porque fue mártir. Pero en este momento Jesús le dice, ¿tú vas a dar tu vida por mí? Yo te lo aseguro que antes de que cante el gallo 3 veces me vas a negar. Aquí voy a hacer un punto, ya para terminar de reflexionar este evangelio muy importante. Tenemos que seguir la línea que hemos marcado aquí. Odiar al pecado y amar al pecador. Venga de quien venga, señoras y señores. Tenemos aquí una cuestión importante. A ver. Tenemos que odiar al pecado si viene del mismo papa o de cualquier cardenal. Pero tenemos que amar al pecador, incluyendo al Santo Padre y a los cardenales, y a los obispos y a los sacerdotes, y a nosotros mismos, y a los hermanos que se quieran arrepentir. El arrepentimiento nada más es uno. No puedes decir tú que yo me arrepiento y sigo siendo testigo de Jehová. No, eso no. O yo me arrepiento y sigo siendo budista. Tampoco. O yo me arrepiento y sigo siendo musulmanos. O yo me arrepiento y sigo siendo ateo. Tampoco. El arrepentimiento consiste en volver a Jesucristo. Y los hermanos separados en volver a la iglesia. Ese es el arrepentimiento. Si no, no hay más arrepentimiento. Y debes odiar el pecado, no tolerar el pecado, no ser cómplice del pecado. Porque si vemos que el Santo Padre está pecando, con todo respeto, con todo dolor, tenemos que decirlo. El Papa se está equivocando en esto. Si vemos que un cardenal anda tirando aceite, por así decirlo, también tenemos que decirle, ¿sabes qué, Su Eminencia? Tenemos un problema y hay un detallito que no está bien. Pero invitándolo o con la esperanza de que se arrepienta y se convierta. Fíjate, me gustó mucho, ayer pasé un video del cardenal Robert Sarah, donde suplica humildemente que se eliminen las normas de la persecución. Yo así le digo, las normas de la prohibición o persecución a la misa individual y a la misa tridentina en la Basílica de San Pedro. Él lo dijo con súplicas. Con súplicas dijo, yo suplico con humildad. ¿Por qué? Porque él está de acuerdo en lo que hicieron. No está de acuerdo. Pero él ama al pecador y reclama el pecado. Claro que no todos ¿sabe qué me está pasando aquí? Como que es el diablo que me interrumpe. Como que no tenemos todos la paciencia del cardenal Robert Sarah, lógicamente. Pues el cardenal es un santo ese hombre. Y nosotros somos acá. Y luego más como yo, que somos una... se nos salen palabras ahí que a lo mejor no se deben de salir, pero... Bueno, pues las intenciones no son perjudicar, sino invitar a la conversión. Y aquí se refiere a esto, parte del Evangelio. Pedro, aunque sea el sumo pontífice, el primer papa, se equivoca. También puede negar a Dios. Por las presiones, por quedar bien con el mundo, por la ignorancia, por tentaciones del demonio, por lo que tú quieras, también puede negar a Jesús.
Y no nomás Pedro, muchos papas lo han negado. Muchos papas se han volteado contra Cristo. Esto es delicado, pero esto representa. Por tanto, señoras y señores, traidores y cobardes tendremos en el clero, en el gremio católico, y no nomás los apóstoles, no nomás los papas, no nomás los obispos, también los cardenales, curas, también nosotros como laicos. También nosotros a veces nos avergonzamos, también nosotros a veces tenemos miedo al que dirán, también nosotros a veces nos da miedito negar a Jesús. Hay gente que se dice que es católica y de católica no tiene nada. Porque desde lo más simple que es trabajar en Viernes Santo, no respetar las fiestas, no ir a misa, hasta negar la doctrina de Cristo y negar la importancia de Jesús y los mandatos de las Escrituras. Eso lo vemos, sí, lo vemos diario. Los que blasfeman, los que permitimos que hagan estos desmanes con la Eucaristía, los que viven en adulterio, todos esos, los que abrazan las uniones diferentes a las que Dios dejó, también niegan las órdenes, las enseñanzas, el magisterio, la doctrina de la Iglesia Católica. Pues tenemos a muchos que son como Pedro y como Judas. No nos debe de extrañar. Hasta aquí le dejo. Como te digo, esta reflexión es muy importante porque damos el inicio a la liberación del hombre. Pero sí es triste, porque Jesús, sin tener nada, pagó todo. Sin ser culpable de un solo delito, pagó con todos. Y eso, mis hermanos, eso duele mucho. Porque le hicimos daño al inocente. Hicimos poner triste al que no debía estarlo. Y lo más triste es que después de él, muchos le dieron la espalda. En estos tiempos, muchos le dan la espalda. Y en un futuro, muchos le darán la espalda. Eso duele. Por eso justo es el Mesías. Y por esto nos manda al infierno. Hasta aquí le dejo. Te invito a que veas el contenido que estamos pasando en el canal. Estamos muy activos en esta semana. Estaremos lo más activos posible. Haremos el Evangelio, el Rosario. Ahorita un ratito más, a las 6:30 estamos en el Rosario. Y luego el Salmo, y luego un tema, y luego otro tema, y luego las misas, y luego vamos a estar así activos. Y te invito a que nos acompañes, a que te suscribas al canal si no lo has hecho, a que actives la campanita de las notificaciones, a que compartas con tus familiares y amigos, y a que si puedes, si eres tan amable, déjame un like. No te cuesta nada y a mí me ayudarías mucho para ir creciendo y llegar a más personas, hasta sus corazones, para llevarles a donde estén el mensaje de Jesús Nazareno. Gracias por acompañarme. Que tengas un excelente que tengas un excelente martes santo. Hasta el ratito, nos vemos en el Rosario. Bendiciones. Yo soy el buen pastor, que da su vida por sus ovejas. Nadie puede quitarme la vida, porque la entrego por voluntad. Tengo autoridad para darla y autoridad para tomarla de nuevo. Es mandamiento de mi Padre.